que ha habido una endodoncia de por medio, ¿no? Las cajas proximales deben ser profundas, las restauraciones, ¿no? Cuando hay restauraciones múltiples, dientes debilitados, reconstrucción de cúspides, ¿no? A nivel del plano oclusal, y cuando en algún caso ustedes quieren restituir una restauración que ha sido de metal y quieren transformarla en estética, ¿no? Por el galvanismo bucal que ocurre cuando hay una cavidad muy profunda y hay una restauración metálica. ¿Alguna vez ustedes tienen amalgamas en la boca? ¿Profundas? ¿Alguna vez cuando han estado comiendo y por casualidad les ha pasado, han chocado su restauración con el tenedor? ¿No han sentido electricidad hasta la punta de sus pelos, de sus pies, de su cabeza y de sus pies? ¿No? Eso es lo que normalmente ocurre en lo que se denomina galvanismo. ¿Por qué? Porque el choque de metal contra metal ocurre esa corriente eléctrica normalmente, y se observa mayormente cuando la base cavitaria que se les pone para ¿cómo se llama? Solucionar, hacer un colchón entre la restauración y el diente es muy pobre. Entonces, al haber una base muy delgada, el galvanismo es mayor, ¿no? Contraindicaciones. ¿Cuándo no hacer una incrustación? Cuando son lesiones pequeñas, porque no amerita hacer una incrustación cuando pueden hacer una restauración directa, ¿no? Una incrustación se denomina indirecta porque la trabajan primero en un modelo y luego la transportan, una vez hecha en el modelo, la transportan al diente. Entonces el cementado es diferente, mientras que una restauración directa es directamente en el diente. Entonces, se dice de que está contraindicado cuando son lesiones pequeñas, porque normalmente pueden ser son restauraciones directas. Cuando son lesiones, por el contrario, muy grandes, ¿no? Ya no es una incrustación, probablemente debe ser una corona, ¿no? Cuando hay una carga masticatoria intensa, también no es recomendable hacer incrustaciones. En todo caso, se maneja coronas, ¿no? La carga masticatoria intensa y el punto donde cae el contacto dentario está a nivel de la restauración. Eso no debe existir, ¿no? Debe estar siempre en el diente. Cuando hay hábitos parafuncionales, tampoco no son recomendables hacer incrustaciones, sobre todo si están haciendo incrustaciones cerámicas o de resina. Higiene y dieta deficiente tampoco, no está indicado hacer una incrustación. El aislamiento absoluto debe ser requerido para ese tipo. Cuando no se puede hacer aislamiento absoluto, no está indicado hacer una incrustación, sobre todo si esa incrustación es cerámica o de resina, porque la técnica de cementado es muy sensible, ¿ya? Cuando la pared gingival recae en cemento dentario, es decir, las cajas proximales normalmente están por encima de la encía, no por debajo de ella. Por debajo de ella implica de que ya no tienen esmalte, están en cemento dentario. Entonces, las resinas que se utilizan para cementar este tipo de incrustaciones no pegan bien, no se adhieren bien al cemento dentario. Ya, por lo tanto, tienen que ser por encima, entonces no está indicado si está por debajo. La instrumentación que sea dificultosa, ¿no? Tampoco, porque obviamente no van a poder acceder bien, y la oclusión es favorable, ¿no? Entonces, hace un rato hablamos de la carga masticatoria intensa. Lo normal es de que los contactos estén en el diente, no en la restauración. Si hay contacto en la restauración, y en este caso estamos hablando de una incrustación netamente cerámica o de resina, se fractura. El metal puede aguantar, va a desgastar el diente de arriba, pero una resina y una cerámica no, se fractura. Se fisura primero y luego se fractura. ¿Ya? Entonces, hablamos de incrustaciones. Las incrustaciones tienen 3 definiciones, ¿sí? O 3 tipos en todo caso. En realidad, en muchos de los libros de fija ustedes van a encontrar 2, porque la tercera no está indicada o no está reconocida totalmente con ese nombre.
Entonces, por eso que nosotros tomamos un nombre combinado. Se dice inlay cuando es solamente, netamente dentro de la pieza. Por ejemplo, una clase 2 de amalgama es una inlay directa, ¿no? Porque está dentro de la restauración, dentro de la pieza. No ha involucrado una cúspide, ni ha involucrado dos, etc. Solamente sí, ¿no? Una incrustación online es cuando afecta una o dos cúspides. ¿Sí? O sea, cuando por ahí hubo una fractura y no hay esa cúspide, ¿no? Entonces, es porque se trabaja sobre el diente, ¿no? Hay otro término en algunos libros de prótesis fija que se denomina overlay. Pero ese overlay, como les digo, no está bien reconocido todavía. Y eso es la modificación que nosotros hacemos para trabajar incrustaciones de resina y de cerámica. Porque hacemos una inlay y hacemos un pequeño tallado en dos cúspides palatinas o linguales. No es que no hayan las cúspides, nosotros las tenemos que tallar para poder ingresar a ella, ¿no? En una incrustación netamente inlay de cerámica se rompe, no en el momento de repente que ustedes están haciéndola, sino en el momento que la van a colocar, porque es muy delgada, ¿no? Una incrustación netamente online, cuando no hay una cúspide o no hay dos y ustedes hacen un pequeño bisel, tampoco no aguanta porque se sale, ¿no? Aun cuando el cementado sea bueno, no hay una buena adhesión, no hay una buena retención, ¿no? Es por lo tanto de que nosotros utilizamos una modificación de ambas. ¿Ya? Ventajas para hacer una incrustación estética. Perdón, ¿sí, no? La estética es bastante superior, elimina el galvanismo y el sabor metálico de los metales, ¿no? La preparación es más conservadora comparada con las preparaciones que uno hace para incrustaciones de metal. Refuerza el tejido dentario remanente, ¿no? Tiene mayor resistencia al desgaste que en el caso de una restauración de resina directa, ¿no? Porque ustedes pueden manejar la contracción. Por ejemplo, ustedes cuando hacen una restauración directa y están atrás, exactamente ustedes suponen de que está bien sellado, ¿sí? Sobre todo si están en una cara palatina en que es difícil de acceder. Con las justas visualizan con su espejo y de forma indirecta y asumen de que está bien sellado, y para asegurar, por ahí que de repente le ponen un sellador de resina para que no haya filtración, pero que sepan exactamente de que está bien sellado, no lo pueden manejar en su totalidad, ¿sí? Mientras que en una incrustación sí pueden manejar la contracción, porque recuerden de que lo están trabajando en un modelo. Entonces, si por ahí, en el momento de colocar de repente las capas de resina, ustedes observan en el modelo de que no está bien sellado, ustedes lo pueden manejar ahí en el modelo, o sea, hacer que selle totalmente y luego recién dislocar la incrustación del modelo y luego ser colocado en boca. Y saben que después de la técnica de cementado, esa incrustación va a estar bien sellada, ¿no? Baja conducción térmica y eléctrica, sí, ¿no? Mínima contracción de polimerización, ya les expliqué por qué. Menor filtración marginal y menor tensión intercuspidia que una restauración directa, también les acabo de explicar por qué, porque el sellado, en todo caso, ¿no? Lo pueden manejar dentro del modelo. Menor sensibilidad postoperatoria, sí, porque el sellado es hermético, ¿no? A nivel de los márgenes de la restauración. Recuerden de que ustedes tienen a su favor de que igual van a grabar el diente en el momento del cementado, van a colocar el adhesivo y el adhesivo funciona como un sellador, ¿no? Entonces obviamente se va a dar el caso de que no va a haber filtración y va a estar sellado los túbulos dentinarios, ¿no? Contorno proximal adecuado, mejor color y terminación, ¿no? Y obviamente es fácil de reparar.
Principios para la preparación de incrustaciones. Tiene casi los mismos principios de una preparación convencional para amalgama, solamente que con algunas diferencias, ¿no? El caso de las amalgamas eran convergentes, ¿no es cierto? Y seguían fosas y fisuras. En este caso, las paredes deben ser lisas, ¿sí? Ángulos internos redondeados, ¿no? El ángulo cabo superficial, como ustedes le dan el parámetro de divergente, sin necesidad de hacer bisel, están haciendo una angulación mayor a 90 grados. ¿Sí? Las paredes pulpares ligeramente cóncavas, las paredes axiales, en este caso, paredes axiales, están en la caja proximal, ¿no? Deben ser también divergentes al cruzar en un promedio de una angulación de 6 a 10 grados, y las paredes circundantes, todo lo que rodea, ¿no? Ya sea la pared vestibular, palatino-lingual, ¿no? Etcétera, deben ser también divergentes de 10 a 15 grados de exclusividad. Ahora lo van a ver mejor, ¿no? Esas son las fresas para incrustaciones, netamente, las troncocónicas, puntas redondas, ¿sí? También las de punta plana, ¿no? Grano grueso, ¿sí? Paredes circundantes, todo alrededor, exclusivo, ¿no? Por eso es que la indicación de que tienen que ser divergentes, ¿no? De 10 a 15 grados de expulsividad aproximadamente, y esta pared de acá, que es la pared axial, también debe ser exclusiva a 6 a 10 grados de exclusividad, ¿no? Cuando ustedes van conformando sus paredes y sus cajas, ¿sí? Observen que la fresa no está totalmente vertical, sino está ligeramente oblicua, para poder hacer la divergencia de las paredes. ¿Sí? Ligeramente divergente. La profundidad, ojo, así ustedes hayan hecho una endodoncia de por medio, y obviamente tengan una profundidad mayor a 1,5, ustedes recuerden de que tienen que poner su base, y la base va a devolver, ¿no?, el espesor que de repente le falta, ¿no? Y al final tiene que quedar igual en 1,5 hasta 2 de espesor para recibir la incrustación. ¿Sí? El ángulo superficial sin bisel, pero desde el momento que ustedes conforman las paredes divergentes, hacen una angulación mayor a 90 grados, ¿no? Hasta ahí es una preparación netamente inline, ¿no? La anchura también debe ser de 1,5 hasta 2 milímetros, no más. Si no, adelgazan mucho las paredes, tanto vestibular como palatino, o lingual, ¿no? ¿Sí? Las cajas deben ser más grandes, ¿no? Seguimos en inline netamente. Entonces, cuando por ejemplo han tenido una amalgama y le están retallando para convertirla en divergente, ¿no? Incrustaciones inline modificada con online. Esa es la determinación que nosotros le damos, porque dijimos que la overlay no está reconocida en todas las definiciones. Entonces, hasta ahí ustedes habían hecho su netamente inline, y ahora van a hacer el tallado del hombro, ¿no? ¿De acuerdo? Este piso de acá del hombro debe tener 1 milímetro aproximadamente, ¿ya? La altura de la cúspide que ustedes están tallando también debería tener 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se definiría este tipo de preparación? Parcialmente extracoronal, ¿no? Porque reconstruye parte de la cara oclusal. ¿Sí? Intracoronaria, porque hay un recubrimiento, ¿no? De todo lo que es lo que se talló, ¿no? ¿Sí? A nivel de las fisuras centrales 1,5, a nivel de la cúspide 2. ¿No? Entonces, por ahí Susanía me preguntó hasta dónde debería llegar el hombro, ¿no es cierto? Normalmente nosotros, cuando nosotros estamos haciendo el hombro y nosotros estamos desgastando ese hombro, y normalmente tiene una buena altura, ¿no? Nosotros utilizamos este hombro por encima del piso gingival de la caja proximal. Sin embargo, cuando hay cierto desgaste o de repente ligera fractura de esta cúspide, entonces nosotros hacemos el hombro justo al mismo nivel del piso gingival de la caja proximal. ¿Ya? Entonces, eso nosotros tenemos que aprender a manejar, cuándo hacerlo ahí y cuándo hacerlo un poco más arriba. Eso mucho depende del criterio clínico que ustedes manejen. ¿No? Entonces, en un paciente, normalmente se maneja, primero se coloca anestesia si es que lo requiere, ¿no? Se hace la toma de color, se hace el aislamiento absoluto, se elimina la restauración antigua si la tuviera, ¿no? Si hay caries de por medio, se elimina la caries, ¿no? Y se reconstruye nuevamente el piso y las paredes con guionoma. Y se retalla sobre él, ¿no? En este caso, ¿sí? Se toma una impresión de silicona, masa y fluida, y se deja con un provisional al paciente para poder trabajar lo que es la parte de laboratorio. ¿Sí? No lo van a dejar expuesto, lo tienen que dejar con un provisional. Ojo, si ustedes están trabajando si van a trabajar ya sea una restauración, una incrustación de cerámica o una incrustación de resina, ni se les ocurra poner eugenato como base o como provisional, porque el eugenato tiene la particularidad de que tiene líquido que es un aceite y se pega a las paredes y después es difícil de remover ese aceite, y cualquier tipo de adhesión que quieran hacer después no se adhiere bien y se cae. ¿Ya? Entonces, para hacer una limpieza de una pieza que ha sido, han colocado eugenato ahí o eugenol, ¿no? Va a implicar de que van a trabajar triple o cuádruple antes para limpiar y luego para hacer todo el proceso de restauración. ¿No? Este es el caso de restauraciones de amalgama que se saca, ¿sí? Se coloca el cemento base y se retalla sobre el diente para poderle dar las paredes otra vez. Se toma impresión, ¿no? Ya, esta es la primera parte, ahora van a ver la segunda parte. No, tengo que sacar esto porque mi pantalla no se ve. Ya, mételo otra vez. Esto ya lo vieron, ¿sí? Entonces, una vez de que ustedes han dejado con el provisional del paciente, ¿no? Eso se los he mandado en correo, ¿no?
Ya. Sí. Ya. Toma de impresión y selección del color. Guamán Campos, me vas a volver a dar tu correo porque me rebota cada vez que te mando. Ya. Con silicona toman impresión, silicona masa primero en su cubeta, ¿no? Se entiende de que si el paciente le van a hacer, por ejemplo, el superior, el inferior también se toma con alginato para poder tener un registro, y igual se monta en el articulador, porque ustedes tienen que reproducir también la oclusión, y lo normal es de que se trabaje no en el matarrata en el consultorio, sino que se trabaja en el semiajustable. ¿Sí? Entonces, con el paciente toman el color, ¿sí? Hacen su mapeo, hacen su vaciado con yeso extraduro o de tipo 4, que puede ser el Fulby Rock o el Belmix, ¿no? Y luego hacen su adoquín. Es decir, no helado de adoquín, me refiero al adoquín en yeso. Para fija normalmente se les pide que pongan pines. Yo normalmente no les digo pines, sino que me adoquinen los dientes. ¿Qué significa? De que ustedes han tomado un modelo sin zócalo y sin paladar, en forma de herradura, delgado nada más, que me tenga suficiente la corona y una parte de lo que es la encía. Y con la sierra de joyero, que son unas sierritas así larguitas, y tienen un mango que los venden en las casas dentales, ¿no? Ustedes comienzan a cortar y separar diente por diente del modelo que están trabajando, porque ahí es donde van a hacer la técnica indirecta, y esto aplica tanto para carillas como para incrustación. Se entiende que de las 6 preparaciones que han hecho ustedes, 3 tienen que dejar para técnica directa y 3 tienen que hacerlas para técnica indirecta. Por eso que la próxima semana ya tienen que traer sus modelos cortados, obviamente, o sea, los modelos de yeso y la maqueta donde han trabajado también, para poder trabajar lo que es la técnica indirecta. Luego, normalmente, el ceramista, ¿qué hace? O el técnico dental, ¿qué hace? Pone acá un esmalte que se llama espaciador. Pero si ustedes no tienen ese espaciador, también lo pueden hacer con el pegamento rápido, el Super Bonder, el Uju, el ¿cómo se llama? El Soldimix. Cualquiera de ellos funciona como espaciador. Pero ojo, tienen que observar que sus preparaciones sean expulsivas. Si hay cualquier tipo de viso de retención, así le pongan un bloque de ¿cómo se llama? De espaciador, esa restauración se va a romper en el momento que ustedes quieran sacar. ¿Ya? Entonces colocan su espaciador, ¿no? Tanto en el caso de las carillas como en el caso de las incrustaciones, ¿no? Y comienzan a trabajar netamente la incrustación. ¿Se acuerdan de que nosotros en las clases 2 de resina primero les hice levantar la caja proximal, las convertimos en una clase 1 y recién ahí comenzamos a trabajar la clase 1 netamente? Igual es aquí. Como ya hicieron el espaciado con el pegamento rápido, entonces va a ser una forma de aislante. No utilicen aislante de acrílico porque eso no funciona. ¿Ya? Entonces comienzan a trabajar la parte de la resina, primero conformando las cajas proximales y el hombro. Lo levantan como una clase 1, fotocuran las capas separadamente y después comienzan a trabajar como si fuera una típica clase 1 convencional, obviamente dándole bastante anatomía a la cara cruzada, ¿no? ¿Sí? Si quieren hacerle tinciones o pigmentos, lo pueden hacer, ¿no? Se fotocura cada capa por separado, ¿sí? Se hace un prepulido, ¿no?
antes de la última capa de resina se debe colocar glicerina líquida. La glicerina líquida tiene la particularidad de que las partículas de oxígeno que normalmente quedan debajo de la superficie de la resina salgan hacia afuera y no permitan de que posteriormente haya una microfiltración, ¿no? Esto de la aplicación de la glicerina se hace durante la confección de la incrustación y después durante el cementado de la incrustación. ¿Sí? Después de haber colocado la glicerina líquida, igual encima fotocuran. Después, tanto las carillas como las incrustaciones, cuando se trabajan con resina, las de nanopartículas normalmente, se lleva a un horno similar. No es el horno de porcelana, por si acaso, es un horno de gas o eléctrico, ¿no? Y se lleva a 150 grados por 8 minutos. ¿Eso qué le da? Más dureza a la resina. ¿Ya? En el caso de ustedes lo van a trabajar sin el horno, porque obviamente no tenemos un horno aquí. Pero normalmente para darle más dureza a la resina se lleva al horno. ¿Ya? Y luego se procede a lo que se denomina el dislocamiento del modelo maestro. Se supone de que ustedes lo han trabajado en un modelo, ¿no? En el adoquín que han hecho, ¿no? Y luego con una espátula delgadita lo levantan. Si la preparación ha estado bien expulsiva, al levantarlo va a salir, ¿no? Si se rompe el modelo, significa de que ha habido retención en algún lado. ¿Ya? Por eso también es la indicación de que se tienen que romper los puntos de contacto, ¿se acuerdan? Porque a veces ustedes no rompen los puntos de contacto, trabajan en el troquel, ¿no? Y después lo quieren colocar en la maqueta y queda como un sombrero encima porque no puede entrar. ¿Ya? Entonces, el cementado, acá les voy a hacer la indicación porque es igual para la incrustación como para la carilla indirecta. ¿Se acuerdan de que cuando ustedes trabajaban las resinas tenían que grabar el diente? ¿Sí? En este caso también graban el diente. Graban con sus resinas, ¿no? Con sus ácidos grabador de resinas, tener ácido fosfórico o ortofosfórico al 20%. Vamos a hacer la representación, ¿ya? Vamos a suponer de que una de mis manos es la incrustación o la carilla y la otra de mis manos es la preparación cavital. ¿Ya? Entonces, ustedes, la parte del dorso de mi mano izquierda en este caso, es la carilla o la incrustación, es la parte que se ve, la parte visible, la parte estética que ustedes cuando se sonrían se va a ver. ¿Ya? Y la parte de acá, la cara interna de mi mano, es la cara interna que es lo que va a ir cementado a la preparación cavital. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a grabar la cara interna de la carilla o de la incrustación con ácido fosfórico, ¿no? 15 segundos y 20 segundos en la cara interna de la preparación cavitaria que ustedes han hecho. ¿Sí? Una vez que han hecho los 20 segundos y los 15 segundos, van a lavar y van a secar. No van a resecar demasiado la preparación porque puede haber, ¿no?, microfracturas y se puede, sobre todo el ionómero. Recuerden que tienen que proteger el ionómero. Luego colocan el adhesivo, pero en este caso no lo fotocuran porque no necesitamos que creen un espacio innecesario. Ese espacio va a cubrir la resina cementante. Entonces colocan el adhesivo en la cara interna de la carilla de la incrustación, colocan el adhesivo en la cara interna de la preparación, airean, eso es suficiente. Y luego normalmente nosotros trabajamos en el consultorio con resinas especiales que son cementantes. Nosotros hablamos de el Reliance U100, que es de la caja 3M, que es una resina cementante de nanopartículas. Hablamos del Biolink de la casa Hipoclar.
¿no? Que vienen una base y un catalizador. Y hablamos también del Duolink de la casa Visco. ¿Sí? Ambos vienen aparentemente son una sola jeringa, pero vienen dos pastas que se mezclan. Una es una base y un catalizador, ¿no? Entonces eso se hace el mezclado y se coloca dentro de la cara interna de la carilla de la incrustación. Y ustedes presionan contra la pieza. Pero recuerden de que es una resina y si ustedes sueltan la incrustación o la carilla, va a tender a empujar y a tratar de salirse. Entonces, ¿qué hacen? Presionan y fotocuran 5 segundos. ¿No? 5 segundos lo fijan ahí a nivel oclusal o a nivel vestibular. Suficiente como para que ya no se salga y ustedes puedan hacer los recortes del caso. Cualquier tipo de excedente que haya quedado en la superficie, sea en la carilla, recortarán con esa hoja de bisturí en forma de hoz, la número 12. ¿No? Recortan todos los excesos, ¿no? Recortan también, hay unas cintas de lija de metal largas, también a nivel interproximal, ¿no? Y una vez que se han asegurado de que ya no hay ningún tipo de material que pueda influir o que pueda lesionar el periodonto, ¿no? Entonces recién ahí terminan de fotocurar. En una carilla se debe fotocurar 20 segundos a nivel cervical, 20 segundos a nivel inicial, 20 segundos a nivel distal, 20 segundos a nivel incisal y 20 segundos a nivel vestibular nuevamente, ¿no? Ahí estamos hablando de ¿cuántos segundos? 100. 20, 20, 20, 20, 80, 20, 100, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo de frente? O sea, ¿por qué evitarnos esto de los 5 segundos? Porque las resinas cementantes que se utilizan en estos sistemas son muy duros, demasiado duros, y la única forma de retirar los excedentes es que esté a medio ablandar. Si no, la única forma va a ser que lo chanquen con piedras y rompan la incrustación y la carilla. ¿Ya? Entonces, por eso es la indicación de que primero se hace un prepolimerizado de 5 segundos para que puedan retirar los excedentes. En el caso de una incrustación, ya no son 20 segundos, son 40 segundos por lado. Porque recuerden de que la incrustación es más gruesa. Entonces tienen que fotocurar así. En el caso de ustedes que van a trabajar en el laboratorio, obviamente este tipo de resinas cementantes son muy costosas para ustedes, entonces van a trabajar con sus mismas resinas. Aparte que tampoco están trabajando con nanopartículas, están trabajando con una resina híbrida normal. Entonces lo van a trabajar normalmente. Esto aplica normalmente cuando uno trabaja en el consultorio. ¿Ya? Igual hacen el control de la oclusión, ¿no? Este es el Duolink de la casa Visco, ¿no? Este es el grabado. ¿Sí? Se fotocura. ¿No? Y ahí está la incrustación terminada, ¿no? Factores favorables para el mantenimiento de una integridad oclusal. Dientes antagonistas en una prótesis removible o completa, fuerzas masticatorias moderadas, ausencia de algunos dientes antagonistas, pacientes con dieta alimentaria de dureza mediana blanda, ¿no? Y alimentos poco abrasivos. Recuerden de que ya no son sus dientes, ¿no? Obviamente una restauración, una incrustación de resina o una incrustación de porcelana, y el paciente ya le tienen que explicar de que ya no va a comer igual. O sea, que si acostumbraba a comerse los huesos del pollo, por último son blandos, pero si acostumbraba a roer los huesos de la res, ya no lo va a poder hacer, ¿no? Mi mamá se comía la médula, se comía esa parte del fémur, ¿cómo se llama? Del cartílago, ¿no?
Porque mi mamá como cocinaba en olla de presión se ablandaba los huesos, pues, pero igual se los roía bien rico. Y mi mamá tiene prótesis superior. Y mi papá le ha puesto una barra de acrílico atrás como para que aguante, porque si no ya hubiesen volado todos. ¿No? Se le tienen que explicar al paciente de que ya no puede comer, por ejemplo, habas fritas de repente, pero habas horneadas, esas que son recontra duras, ya no. ¿No? Yo tenía una paciente que vive en Huacho, profesora de primaria, ¿no? Y ella acostumbraba a no, bueno, los chicharrones que puedes comer, no hay problema. Los cangrejos los mascaba con los dientes, ¿no? Después de las porcelanas que le puse, ¿no? Obviamente ya los chaca con piedra, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenía los dientes hasta las patas cuando yo la cogí. No, entonces tienen que explicarle al paciente de que ya no puede hacer ciertas cosas y que si quiere que le duren, tiene que cuidar. ¿Sí? Entonces, conclusiones para hacer una incrustación, ya sea inlay o online. Son restauraciones altamente estéticas, funcionales y biocompatibles. ¿Sí? Las restauraciones tipo inlay y online son una opción terapéutica viable para aquellas cavidades de tamaño moderado a grande con suficiente estructura dentaria. Si no tiene mucha estructura dentaria, no es una incrustación, es una corona. ¿Ya? Recuerden de que los márgenes tienen que ser supragingivales, o sea, las cajas proximales tienen que estar por encima de la encía, no por debajo, ¿no? Es un tratamiento contraindicado en pacientes con alteraciones parafuncionales y con dientes que reciban carga exagerada, ¿no? Si son bruxómanos, no indicación, no son restauraciones estéticas. Se las va a comer, las va a fracturar, ¿no? Si son porcelanas, las va a fracturar. Si son resinas, se las va a comer, ¿no? Si su diente nomás se la comió, imagínense la resina más rápido, todavía más rico, ¿no? Entonces, este es el caso del paciente que vieron anteriormente. ¿Sí? Modelos, es el troquelado, ¿no? En el caso de coronas de esas posteriores se hace la técnica oblicua, ¿no? Incrementar la oblicua. ¿Sí? Pulido de restauraciones directas e indirectas con resina. ¿Sí? Entonces nosotros acá vemos, hay instrumentos de corte y instrumentos para acabar y pulir. ¿Sí? Hay fresas diamantadas, fresas de carburo, de tungsteno y abrasivos que vienen, abrasivos sueltos, expuestos o ya incorporados. Esto de las fresas también ya lo hemos visto antes. Dijimos de que hasta acá, antes está la negra, la de banda negra, son para cortar. De aquí para allá son para pulir, porque el grano es más fino. Lo mismo que en el caso de las fresas de carburo, ustedes reconocen cuáles son para cortar y cuáles son para pulir, porque las de pulido tienen un vástago dorado y las hojas son más pegaditas, son más que las de corte, ¿no? Y son más pegaditas. ¿No? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer los acabados de una restauración, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, los cauchos con pastas incorporadas. Normalmente cuando nosotros las mandamos a comprar, ahora ya por lo menos les ponemos una lista de marcas que van a comprar. Pero hasta hace unos años nosotros les decíamos, compren de preferencia eso y se van a buscar lo más barato. Y en este caso lo más barato eran los cauchos de Ivoclar, pero esos que son baratitos, que son de 6 soles. Entonces, ¿qué ocasionaba? De que tenían que comprar aparte una pasta pulidora. Estaba en aproximadamente 30-35 soles, ¿no? Los cauchos les costaban 6 soles. De todas maneras está barato. Pero el problema era lo siguiente, que cuando pulían, todo el caucho se quedaba pegado en el diente.
¿Ya? Entonces, como los cauchos eran plomos y eran verdes y eran rosados, entonces se imaginarán qué pasaba con su diente, ¿no? Entonces, hay cauchos que vienen con la pasta incorporada. ¿Ya? Esa pasta, por si acaso, no es el óxido, no es el blanco de España que ustedes hicieron para hacer sus amalgamas. O sea, no es el óxido de zinc mezclado con alcohol. El alcohol, cuando ustedes lo meten en la resina, se opaca la resina. Entonces no estarían puliendo, sino estarían desgraciando la resina. ¿Ya? Entonces, el polvo que está dentro de estos cauchos, o que ustedes vayan a comprar para hacerlo fuera, es el óxido de aluminio o el óxido de silicio. Entonces, igual como los cauchos, empiezan con los discos, ¿no? Los discos también vienen de diferente grano. Empiezan con un grano grueso independientemente del color, porque el color lo da la marca que tenga la casa. Por ejemplo, el Sofre es la 3M, el Shofu es la Kerr, ¿no? Entonces, independientemente del color que tengan, ustedes tienen que buscar grano grueso, mediano y fino. Empiezan con grano grueso, continúan con el mediano y terminan con el fino, ¿no? Así como van a encontrar discos, también hay cintas, ¿no? Estos normalmente trabajan con agua, ¿sí? Ahora, hay un inconveniente con este tipo de discos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pegan demasiado el tornillo a la pieza y en lugar de hacer un pequeño desgaste dejan una marca del metal contra la resina. Entonces han salido otro tipo de discos que son estos, que son marca brasilera de la casa FGM. Vienen con un contraángulo de plástico, ¿no? Ingresa esta tacita de goma acá y todo lo demás es disco. No hay nada que choque, no hay ningún tipo de metal que pueda chocar. Igual viene en grano grueso, mediano y fino. ¿Sí? Las tiras de lija, ¿no? Ustedes habrán notado, si han visto alguna vez, de que aparentemente tiene dos partes, pero en realidad tiene tres. Y ahorita se van a dar cuenta por acá. Grano grueso, mediano, fino. En una sola cinta tienen los 3 granos. Y es para poder eliminar cualquier tipo de remanentes de residuos que hayan quedado en las caras interproximales, ¿no? Los tipos de cauchos vienen en formas, porque es para diferentes cosas. Por ejemplo, en forma de lenteja son para las caras proximales, ¿no? Los de pimpollo son para las caras oclusales y las de forma de taza son para las caras libres, sea palatino, vestibular o lingual. ¿No? Tienen que hacerlo suavemente, no tienen que presionar demasiado porque si no desgastan el caucho, ¿no? Este es el baratieri del ¿cómo se llama? Del Inoplar, ¿sí? Este que deja de color verde, plomo y rosado, ¿no? Necesita de pasta pulidora. Este es otro caucho que viene también de la casa FGM, que es brasilera, que ya viene con la pasta incorporada adentro. Se tiene que remojar previamente la pasta con el caucho para que salga la pasta para pulir, ¿no? Este es de la casa Coltene, ¿no? La Brilliant Gloss, que también viene con la pasta incorporada, ¿no? Se moja por un espacio de 2 o 3 minutos para que salga la pasta y luego puedan trabajarla. ¿Esos cauchos aproximadamente cuánto estaban? La última vez que yo compré el kit, que venían 8 cauchos y 2 escobillas, me costó 100 soles. Pero se les ha dado la opción de que lo pueden comprar entre 3.
y al final solamente el último compra una escobilla más, porque ahí vienen dos. ¿No? Estas son las escobillas, por si acaso no son las mismas escobillas que ustedes utilizaban para profilaxis, no son las de profilaxis, son son unas que tienen unas cerdas especiales y vienen la pasta incorporada, ¿no? Cada escobilla de esas está en un promedio de 22 a 25 soles, ¿sí? Con las escobillas de profilaxis no van a conseguir el ultra pulido que necesitan para las resinas y les va a dejar marcas de las cerdas plásticas del ¿cómo se llama? De la escobilla para pulido para profilaxis. Estos no, tienen el pelo especial parecido al de pelo de marca, ¿no? Igual vienen en formas, ¿no? Y ya vienen con la pasta incorporada para ser remojados y luego colocados en su micromotor, ¿no? ¿Sí? También la casa FGM tiene un kit que viene así, con la pasta pulidora, con su contraángulo de plástico, y viene con esas mopas de algodón. Ya. ¿Ya? Este es el caso del Astropool, ¿no? Que se empieza con el caucho más grueso, se sigue con el grano mediano y se continúa con el grano fino, ¿no? Y posteriormente la escobilla que es el Astropool. ¿Ya? Él es mi hijo cuando estaba más chiquito, ahora ya está grande, ya tiene 6 años. Con su chaqueta. Sí, tiene su chaqueta. Tiene su chaqueta, tiene su pantalón. Cuando él entra al consultorio se pone sus guantes y se pone mis guantes que son los más chicos, ¿no? Se pone mis guantes, se pone mi gorro celeste, y se pone la mascarilla, y él es el encargado, él ayuda a su papá, él es el asistente. En el sentido de que, o sea, se para al costado, por ejemplo, cuando vamos a atender a sus compañeros del colegio, ¿no? Porque a veces vienen para hacer chequeo y todo lo demás. Entonces, él se sienta al costado, en una silla, ¿no? Con su papá acá, y él le agarra la mano para que esté tranquilo, para que no se ponga nerviosito, le conversa, ¿no? Le agarra el retractor para que... Y luego hace las recetas, porque como ella escribe, entonces hace las recetas, sus recetas de él, ¿no? Aparte nosotros damos otras recetas. Por ejemplo, les recomienda de que no coman dulces, les recomienda de que se laven los dientes, se cepillen bien 3 veces al día, ¿no? Y una serie de cosas que pone él en sus recetas, ¿no? Entonces no se va el paciente si no se lleva su receta. Entonces... ¿Qué nada más? Pásalo. Allá. ¿Ya no está pasando? ¿Terminó la clase?